Entonces, como dato tenemos la masa del bloque que vale 1 kilogramo. Es masa igual a 1 kilogramo. 1 kilogramo. El ángulo vale 30 grados del plano inclinado. Dice que el bloque recorre 1 metro de longitud bajo la acción de una fuerza constante de 10 newtons. La distancia que recorre es otro dato, vale 1 metro. Anotamos igual. La distancia delta S es igual a 1 metro. La fuerza aplicada vale igual a 10 newtons. Son datos. Ahora, esa fuerza es, inciso A, dice paralela al plano, e inciso B, horizontal. Hay dos casos. El inciso A, entonces la fuerza aplicada está de esta forma, paralela al plano inclinado, ¿no? Que es el primer caso. Y el inciso B nos indica que la fuerza está en forma horizontal. Horizontal, entonces va a estar paralelo al suelo, ¿no? En forma horizontal. Son dos casos diferentes, pero el valor de la masa, la distancia que recorre y la fuerza aplicada es la misma. Luego indica que si el coeficiente de fricción vale 0,2 metros, es otro dato. Ese dato anotamos, coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie del plano inclinado vale 0,2, ¿no? Entonces pide calcular en cada uno de esos dos casos el trabajo que desarrolla la fuerza aplicada, o sea, la fuerza F. El trabajo que hace el peso y el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. Entonces hay que calcular para cada caso cuánto vale el trabajo que realizan las diferentes fuerzas, ¿no? Esta distancia es delta S vale 1 metro, entonces ese para el tramo que recorre el bloque al aplicarse la fuerza, ¿no? Y lo mismo pasa en el inciso B. La distancia delta S vale 1 metro, ¿no? En los dos casos. Hay que tomar en cuenta que el bloque se mueve en dirección, bueno, paralelo al plano, pero hacia arriba, ¿no? El sentido del movimiento, debido a la aplicación de la fuerza. Lo que primero hay que hacer es ver cuáles son las fuerzas, cómo actúan las fuerzas sobre el bloque. Entonces vamos a empezar el primer caso, cuando la fuerza se aplica paralela al plano inclinado, sería el inciso A. Además hay que tomar en cuenta la fuerza. Esta fuerza es constante, vale 10 newtons. Luego tenemos otra fuerza que es su peso, el peso del bloque, que también es constante, no va a cambiar cuando esté en el punto inicial o estado en el punto final. La fuerza normal, aunque no nos piden el trabajo de la fuerza normal, vamos a calcular, también es constante, hay que calcular. Y como hay un coeficiente de fricción, o sea, entre la superficie en contacto entre el bloque y la superficie del plano inclinado, y este valor es 0,2, en los dos casos, ¿no? El coeficiente vale 0,2. Entonces actúa una fuerza de fricción en sentido contrario al movimiento, que sería hacia abajo, ¿no? En ambos casos. Entonces puede ver que todas las fuerzas son constantes, o sea, no cambian su módulo, ni dirección, ni sentido, ¿no? Por lo tanto, hay que aplicar la fórmula de trabajo para una fuerza constante. Entonces empezamos el inciso A. Bueno, aquí ya se han dibujado todas las fuerzas. La fuerza F paralela al plano, inciso A. La fricción en sentido contrario al movimiento, el bloque está de subida, que va a recorrer 1 metro de longitud. La fricción vale igual al coeficiente por la normal, el peso del bloque, que siempre va dirigido al centro de la Tierra, y vale la masa por la gravedad, ¿no?
Otra fuerza es la fuerza normal, que es perpendicular al plano inclinado, ¿no? La normal. El ángulo del plano inclinado, que es 30 grados con horizontal, se repite aquí arriba, ¿no? Para descomponer el peso en su componente en el eje perpendicular al plano y paralelo al plano. Son las fuerzas. Ahora, el vector desplazamiento, en la fórmula tenemos que trabajo, viendo la fórmula, tenemos que en forma general que el trabajo es igual, la definición principal es trabajo es igual a la fuerza multiplicada escalarmente por dr. Dr es el vector, el diferencial del desplazamiento, o trabajar con ds, ¿no? En nuestro caso vamos a utilizar la fórmula de trabajo para una fuerza constante, porque todas las fuerzas son constantes, ¿no? Este ds hay que medir el ángulo phi, donde está coseno de phi. Este ángulo phi se mide a partir del vector ds hacia la fuerza F, ¿no? Por lo tanto, en la gráfica tenemos como el diferencial ds va en dirección del sentido en que se mueve el bloque, ¿no? O sea, en sentido paralelo al plano y hacia arriba. Este es el diferencial ds. A partir de este vector hay que medir los ángulos para todos los casos. Entonces, la fórmula a aplicar sería el trabajo para una fuerza constante, que sería este caso. Esta va a ser la fórmula a aplicar en todos los casos, para calcular el trabajo debido a cada uno de ellos, ¿no? Trabajo para una fuerza constante. Empezamos calculando el trabajo debido a la fuerza F. Vamos a colocar para la fuerza F, para la fuerza F, ¿no? Para la fuerza F lo que hay que hacer es medir cuánto vale el valor. Según la fórmula hay que medir el valor de la fuerza, o en todos los casos hay que medir cuánto vale la fuerza aplicada, cuánto vale el ángulo entre el diferencial de esa y la fuerza, y cuál la distancia que recorre. O sea, la distancia que recorre, ¿no? En este caso, el problema, la distancia que recorre vale 1 metro. Tendríamos, la fuerza aplicada es 10 newtons. 10 newtons. El ángulo vamos a medir, y la distancia delta S vale 1 metro. Solo hay que reemplazar. Este ángulo, como se mide a partir del diferencial de S con la fuerza F, como están paralelos los dos vectores, el ángulo vale 0 grados. Entonces va a ser igual, el ángulo vale 0 grados. Entonces solo reemplazamos a la fórmula y tendremos el trabajo debido a la fuerza F es igual a la fuerza que vale 10 newtons. Primero coloquemos, bueno, y a la fuerza que vale 10 newtons multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo vale 0 grados. La distancia vale 1 metro, ¿no? Por 1. Entonces solo hemos reemplazado valores. Que calculando el coseno de 1 vale 1. Entonces quedaría solamente 10, ¿no? Este valor vale 1. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual, el trabajo debido a la fuerza F va a ser igual a 10, las unidades de trabajo y energía en joules, ¿no? Entonces, en joules. Este es el resultado del cálculo del trabajo. Es la forma de resolver. Solo hemos ubicado cuánto valen cada uno de los términos que necesitamos para calcular la fuerza, el ángulo y la distancia, ¿no? Ahora hagamos el trabajo debido al peso. Para el peso, bueno, W, ¿cogemos? Para el peso W tendríamos igual que calcular cuánto vale su
en los valores del peso. Entonces la fuerza en este caso es la del peso que hay que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a colocar, entonces la fuerza en la fórmula va a ser el peso, bueno, es porque estamos calculando el trabajo debido al peso. W vale la masa por la gravedad. El ángulo, vamos a medir cuánto vale. Y medimos la distancia, deltas, ¿no? Bueno, la distancia no cambia, sigue siendo 1 metro la distancia que se corre. La masa valía, en este problema, la masa vale 1 kilogramo, entonces, aquí solamente es 1 por 9,81, entonces nos da 9,81, ¿no? Ahora, el ángulo. Para medir el ángulo hay que hacer lo siguiente. Es el ángulo entre el vector desplazamiento, el diferencial de ese, y el peso, o sea, todo este ángulo, hasta el peso, ¿no? Hasta el peso. Se puede calcular de la siguiente forma. Este ángulo, además, es positivo en sentido antihorario. Y negativo también se puede medir a partir de ese hacia abajo. En sentido horario es negativo, pero 90 más 30 sería, ¿no? En sentido horario, pero con signo negativo se mide. En sentido antihorario viene a ser, todo este ángulo vale 2,70 y hay que restarle 30 grados. Entonces va a ser igual a 2,70 grados menos 30 grados, lo cual nos da 2,40, ¿no? 2,40 grados. Como ya tenemos los tres valores, solo reemplazamos a la fórmula de trabajo para una fuerza constante y calculamos, ¿no? Es trabajo debido al peso, coloquemos como peso, es igual, el peso vale 1 por 9,81, bueno, va a ser solamente 9,81, por el coseno de 2,40, por el coseno de 2,40, vamos a correr un poco. Entonces vendría a ser multiplicado por cos de 2,40 y por la distancia delta S que vale 1, ¿no? 1 metro. Entonces, calculamos trabajo debido al peso, entonces sale igual, hay que multiplicar 9,81 por cos de 2,40, sale negativo, entonces el resultado sale igual a menos 4,90. Igual, las unidades en joules, ¿no? Ese valor vendría a ser el trabajo debido al peso. Trabajo debido al peso. De esta forma se sigue calculando el trabajo debido al... nos faltaría calcular de la fuerza de fricción. Y luego nos falta calcular de la fuerza normal. Para calcular debido a la fuerza de fricción, entonces calculamos igual, de la siguiente forma. Es el trabajo debido a la fuerza de fricción, entonces ahora va a ser coloquemos con azul. Para la fuerza de fricción, para la fuerza de fricción, ¿no? Para la fuerza de fricción igual hay que medir cuánto vale la fuerza, que sería la fuerza de fricción, es el coeficiente por la normal. A ver, está bien. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual, la fuerza aplicada ahora es la de fuerza de fricción, y vale al coeficiente de fricción, que es dato por la normal. Entonces, la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal. El coeficiente vale 0,2, pero la normal nos falta calcular. El ángulo hay que ver cuánto vale, y la distancia recorrida no cambia, vale 1 metro, ¿no? 1 metro. El ángulo en este caso, para la fuerza de fricción,
desde DS hasta la fuerza de fricción, el ángulo vale 180 grados, ¿no? 180 grados. Entonces el ángulo sería 180 grados. 180 grados. Aquí nos falta calcular la normal para poder reemplazar. La normal calculamos de la siguiente forma. Vamos a esta normal, nos falta calcular. Se calcula por dinámica, ¿no? Vamos a este lado. Vamos a la suma de fuerzas en dirección Y, podemos llamarlo. Este que sea el eje Y. Bueno, en esta dirección, vamos a llamarlo el eje Y. Y el eje X hacia arriba, ¿no? Bueno, solo necesitamos el eje Y. La suma de fuerzas positivas hacia arriba, el eje Y, resulta lo siguiente. Vamos a este lado. La suma de fuerzas en el eje Y es igual masa por aceleración en Y. Eso por dinámica, ¿no? Para poder calcular la normal. En la gráfica pueden ver que las únicas fuerzas que actúan en dirección del eje Y es la normal y la componente del peso en dirección de la normal, ¿no? Esta componente, que aplicando la función coseno vendría a ser con coseno, ¿no? Coseno de 30 es igual a la componente WY sobre el peso. Entonces directamente vamos a escribir. Tenemos la normal positiva menos la componente que sería mg por cos de 30 grados, ¿no? Como no hay aceleración, cero, porque la partícula no se mueve en dirección del eje Y. Esta partida que sale en la normal es igual a la masa por la gravedad por cos de 30 grados, ¿no? Bueno, podemos calcular el valor numérico, pero al final vamos a calcular. Entonces reemplazamos ahí. Entonces tendríamos que el coeficiente es igual a la fuerza de fricción, el coeficiente por la normal, o sea, todo ese valor, la masa por la gravedad por cos de 30 grados, ¿no? Es el valor. Entonces ya podemos calcular reemplazando valores. Entonces el trabajo debido a la fuerza de fricción es igual a, primero la fuerza, ¿no? La fuerza de fricción, la fórmula, entonces todo este valor. Coeficiente por la masa, por la gravedad, por cos de 30 grados. Multiplicado, esa solamente es la fuerza, que sería la fuerza de fricción. Aquí en la fórmula, la fuerza. Luego multiplicado por coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es 180 grados, ¿no? Entonces, por cos de 180. Aquí. Todo esto es la fuerza, ahora por cos de 180 grados. Multiplicado por la distancia, que vale delta S, 1 metro, ¿no? Cogemos delta S. Entonces, el valor de cos de 180 es menos 1. Se va a ir ahí, menos 1, con sino menos, ¿no? Y hay que reemplazar valores para calcular el trabajo debido a la fuerza de fricción. Entonces, reemplazando valores nos da igual, coeficiente vale 0,2, la masa 1, gravedad 981 por cos de 30 grados, aquí menos 1 y la distancia 1, ¿no? Eso nos da que el trabajo de la fuerza de fricción, calculamos, entonces el trabajo sale 1.699, redondeando sería, además negativo este valor, ¿no? Menos 1.70, con 2 decimales trabajamos, sería en joules, ¿no? Es el valor del trabajo debido a la fuerza de fricción, ¿no? Se calcula de esa forma.
Esos son los valores. Todavía podemos calcular el trabajo debido a la fuerza normal. Bueno, es directo en sí, el ángulo vale 90 grados. Entonces, cos de 90 es 0, ¿no? Vamos a calcular en el siguiente caso. Aquí lo dejemos. Veamos el otro caso. Ya hemos calculado el trabajo de la fuerza F, del peso y de la fricción. Es lo que nos pedía. De la normal se puede calcular, pero vamos al otro caso. En el segundo caso, ahora la fuerza aplicada ya no está en dirección paralelo al plano, sino es horizontal, ¿no? Es de esta forma. Es igual, se calcula el trabajo de cada uno. La fórmula sigue siendo la misma. Vamos a aprovechar. El trabajo va a ser entonces... vamos a empezar por el del peso. A ver todo esto. Vamos a calcular debido a la fuerza F y del peso primero. Y luego debido a... el trabajo de la fórmula la misma, ¿no? Veamos qué cambia. La fuerza F aplicada sigue siendo los 10 newtons, pero en otra dirección, ¿no? Este ángulo ya va a cambiar, ya no vale 0 grados, hay que calcular ese ángulo. Entonces este ángulo borramos. Entonces aquí va a cambiar todo. Esta parte cambia, ¿no? El resultado igual va a cambiar. El ángulo, veamos cuánto vale el ángulo. La fuerza aplicada sigue siendo 10, está bien. No cambia ese valor. Pero el ángulo sí cambia. Este ángulo, podemos hacer lo siguiente. Para medir el ángulo hay que tomar en cuenta, unir los puntos de aplicación, ¿no? O sea, una opción es mover el vector ds, la punto de aplicación, hacia el punto de aplicación de la fuerza F aquí, ¿no? O cola con cola, lo que se dice. O mover la fuerza F aquí, donde está ds, ¿no? Entonces, si movemos, por ejemplo, ds vendría a ser más o menos así. Vamos a mover. Entonces, el diferencial ds va a quedar así. Ahí, ¿no? Aproximadamente así. Ahora podemos fijarnos el ángulo a partir del diferencial ds hacia la fuerza F. Todo ese ángulo hay que medir. Si se fijan, este ángulo de 30 grados se repite aquí arriba, va a ser en 30. Entonces, una opción es medir el ángulo en dirección horario con menos 30. O medir todo este ángulo, que vendría a ser 360 menos 30, ¿no? Son las dos opciones. Entonces, el ángulo va a ser 360 todo, menos, porque este valor va a valer 30, menos 30, nos va a dar 330 grados, ¿no? Entonces, con 330 grados calculamos, o lo mismo con menos 30, porque se mide en sentido horario, con signo, pero menos 30, ¿no? Porque este ángulo vale 30, aquí. O todo este valor, 360 menos 30, 330, ¿no? Entonces, vamos, reemplazamos y tendríamos aquí trabajos igual por el coseno de cualquiera de los dos ángulos. Ponemos 330 por la distancia de 1 metro. Entonces, calculamos y el valor del trabajo nos va a dar, calculemos, 10 por cos de 330, como la distancia vale 1 metro, entonces no afecta. El trabajo sale 8.660, ¿no? 866 entonces. 8,66. 8,66, ¿no? Bueno, era 8,660, pero 8,66 entonces. Es el trabajo debido a la fuerza F.
pero la fuerza F ya es horizontal, ¿no? Debido al peso, el peso no ha cambiado en módulo, dirección ni sentido, tampoco el vector diferencial de ese. El ángulo sigue siendo el mismo, no va a cambiar, ¿no? El trabajo es el mismo, no cambia. El trabajo debido al peso sigue siendo el mismo valor. Vendría a ser 4.99, ¿no? Debido al peso. Entonces ahora nos falta calcular para la fuerza de fricción. Pero antes calculemos aquí, calculemos cuánto vale el trabajo debido a la fuerza normal. Y luego vamos a calcular para la fuerza de fricción. Porque en la fuerza de fricción vamos a necesitar la normal, que ahora no va a ser solamente a la componente del peso, sino vamos a tener que tomar en cuenta esta componente de la fuerza F, ¿no? Entonces, por tanto, primero hagamos para la fuerza normal. Para la normal. Ya hemos indicado que las fuerzas normales no realizan trabajo, tendría que salir cero, ¿no? Entonces, la fuerza ahora es la normal. La normal. Podemos calcular, pero el ángulo entre el diferencial de ese y la normal vale 90 grados. Entonces, directamente aquí va a ser 90 grados. La distancia que recorre el bloque no cambia, vale 1 metro, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de la fuerza normal es igual, la normal que tendríamos que calcular, por el coseno de 90 grados, ¿no? Según la fórmula. La fuerza, el coseno del ángulo y la distancia que vale 1 metro. Por la distancia que vale 1 metro. Pero aquí pueden ver que el cos de 90 vale 0. Es 0. Entonces, como el cos de 90 vale 0, el trabajo también va a ser 0, ¿no? Este valor es 0. Entonces, el resultado final, y estamos comprobando que las fuerzas normales no realizan trabajo, vale 0. ¿No? No nos piden calcular, pero estamos comprobando que justamente las fuerzas normales no realizan trabajo. Ahora calculemos el trabajo debido a la fuerza de fricción. El trabajo debido a la fuerza de fricción. Para la fuerza de fricción, cuando la fuerza aplica en forma horizontal, ¿no? Para la fuerza de fricción. Para la fuerza de fricción, la fórmula es la misma, solo que ahora necesitamos calcular la normal. La normal, ¿no? Igual que en el anterior caso, calculamos haciendo suma de fuerzas en Y, de esta forma, ¿no? Esta es la forma de calcular. Pero no solo va a ser ese término, va a haber otro valor que tenemos que incluir. Entonces aquí vamos a copiar. Este valor vamos a calcularlo. Pero veamos que aquí la suma de fuerza en dirección del eje Y está la normal positiva, ¿está bien? La componente debido al peso, que es coseno del MG, coseno de 30 grados, ¿no? Por la masa, por la gravedad. Más, o sea, menos en sí, menos la componente. Esta componente de la fuerza sería aplicando la función seno. F seno de 30, ¿no? Ese valor falta añadir. Entonces, este valor va a ser así. Estamos en la suma de fuerzas en Y, está bien, hasta ahí está bien, pero hay que añadir aquí otro valor que falta. Más o menos en sí, menos la fuerza, a ver, menos la fuerza, la componente en dirección Y es esta, que sería seno, con seno de 30. Entonces, F seno de 30, ¿no? Menos F
seno de 30 grados igual a 0. Despejando, entonces hay que sumar más la fuerza F, seno de 30 grados. Ese sería el valor de la normal. A ver, calculemos cuánto vale. Normal es igual, la masa vale 1 por 981 por cos de 30 grados más la fuerza vale 10 por seno de 30 grados, ¿no? Entonces calculamos y tenemos que la normal es, a ver, vale 9.81 por cos de 30 más 10 por seno de 30. Ese valor sale 13.49, ¿no? El resultado de la normal sale 13.49 newtons. Pero hasta aquí no hemos calculado el trabajo. Para el trabajo necesitamos calcular la fuerza, el ángulo, ¿no? Y la distancia. Entonces anotamos el trabajo para el trabajo. Entonces la fuerza es la fuerza de fricción y vale el coeficiente por la normal, ¿no? El ángulo hemos visto que igual que en el anterior caso vale 180 grados. Luego la distancia que recorre vale 1 metro, ¿no? Esos son los valores que hay que reemplazar. El trabajo de la fuerza de fricción es igual a la fuerza que es la fuerza de fricción por el coseno del ángulo que forma 180 por la distancia, ¿no? Entonces reemplazando tendríamos igual a la fuerza de fricción, el coeficiente por la normal por cos de 180 por delta S. Bueno, ahora sí reemplacemos datos. Trabajo de la fuerza de fricción es igual, coeficiente vale 0,2. La normal hemos calculado vale 13.49 por cos de 180, ¿no? De 180 grados. Multiplicado por 1. La distancia delta S vale 1, ¿no? Entonces aquí es por cos de 180. Y la distancia vale 1. Este multiplica, ¿no? Este es el trabajo que se obtiene debido a la fuerza de fricción cuando la fuerza aplicada es horizontal sale. A ver, calculemos. 0,2 por 13.49 por cos de 180. ¿No? Saldría de 180. Sale menos 2.698, pero redondeando sería menos 2.70, ¿no? 70. Bueno, sale menos 2.698. Con 2 decimales sería 270. En joules, ¿no? Entonces es el trabajo debido a la fuerza de fricción, justamente, ¿no? Vamos a marcar el resultado final, entonces, el trabajo debido a la fuerza de fricción. Bueno, esta es la forma de calcular el trabajo de diferentes fuerzas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que lo principal es para calcular el trabajo debido a una fuerza, cuando la fuerza es constante, que en este caso todas las fuerzas eran constantes, lo principal es ubicar cuánto vale la fuerza F, cuánto vale el ángulo que forma entre el diferencial de S y la fuerza, ¿no? Y es positivo en sentido antihorario, toma en cuenta, antihorario. Y negativo en sentido horario. Se puede aplicar cualquiera de los dos. Y la distancia, en todos los casos, o sea, en los dos casos, la distancia que el bloque recorría era 1 metro. Entonces no ha cambiado, ¿no? Y la fuerza de fricción cambia porque cuando la fuerza es paralela al plano, no influye, pero cuando es horizontal, la componente de la fuerza influye en la normal. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no?
Es lo que hemos hecho. Aquí está el cálculo de la normal por dinámica, en el cual no se toma en cuenta de la fuerza F, ¿no? Porque no tiene componente en Y. Pero sí cuando está forma horizontal, tiene su componente esta fuerza. Este valor ha sumado, ¿no? A la componente del peso. Y justamente la normal cambia. Este valor ha aumentado. Entonces, esta es la forma de calcular. Va a ser positivo cuando sea en antihorario, ¿verdad? Y negativo en horario. El ángulo sí. El ángulo es positivo en sentido antihorario, ¿no? Y negativo en sentido horario. ¿Hay una pregunta más? Yo, ingeniero, buenos días. Sí. En la segunda imagen, en lo que era hallar la normal, yo no entendí muy bien. Claro. Voy a presentar un cachito. Sí podría, por favor. Un ratito. La última parte, ¿no? Un cachito, no sé. Ya. Esta parte. Sí, esa. Es solamente nuestra suma de fuerzas en el eje Y, ¿no? La segunda es la de Newton. El eje Y está perpendicular al plano inclinado. Y las fuerzas que actúan son, o sea, el eje Y positivo así, ¿no? La normal, positivo, o sea, la normal positivo. Esta componente del peso, ¿no? Hemos visto en dinámica, ¿no? Aplicando cosenos sale mg cos de 30, ¿no? Y con base abajo negativo. Ahí está. Y además aquí hay otra fuerza, la componente de la fuerza F, esto, ¿no? Y base abajo también negativo. Entonces este valor es, aplicando la función seno, ¿no? Seno de 30 es Fy sobre F, ¿no? Entonces, despejando sale F seno de 30. En esto directo, porque en dinámica hemos visto, ¿no? F seno de 30 está. Igual, como no hay aceleración en el eje Y, en cero. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas, no? Ya vamos a ver otro ejemplo, aplicando ahora la conservación de la energía, ¿no? Aquí. Entonces, igual, al final las preguntas del problema, vamos a aplicar conservación de la energía. El problema 39 trata lo siguiente. Este problema vamos a aplicar la conservación de la energía, pero donde no hay fricción, ¿no? Dice lo siguiente. Dice, la figura representa un tobogán al borde de una piscina, construida de forma que una persona que sale del reposo
del punto más alto, ¿no? Sale despedida horizontalmente por abajo. Bueno, ahí ya nos dan datos. Por ejemplo, nos dice que cuando una persona sale del punto A, entonces del reposo, entonces la velocidad de la persona en el punto A va a ser igual a 0 porque sale del reposo, ¿no? Entonces va a recorrer la siguiente trayectoria, viene de esta forma, por el tobogán, y en la parte más baja indica que sale despedida en forma horizontal. Entonces quiere decir que la velocidad en la parte más baja es de esta forma. Sale despedida en forma horizontal, ¿no? Entonces el punto B tiene una velocidad en dirección horizontal y valdría la velocidad en B, pero este valor ya no es 0, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Entonces aquí está de esa forma. Y la velocidad es la velocidad en el punto B. Entonces la velocidad en el punto B. Entonces en forma horizontal. Ahora, además nos dice que se observa que una persona golpea al agua 5 metros por delante del extremo inferior y tarda 0,5 segundos en llegar al agua, ¿no? Entonces, a partir del punto B que sale en forma horizontal, en su velocidad en vez horizontal, llega hasta el punto C y esa distancia vale 5 metros, ¿no? Esta distancia vale 5 metros. Es otro dato que hay que tomar en cuenta. Hasta el punto B. Y el tiempo que tarda, el tiempo de B a C, vamos a llamarlo así, el tiempo de B a C vale 0,5 segundos. El tiempo desde el punto B hasta el punto C vale 0,5 segundos. Esos son datos. Y esta distancia más que nos dan, esta distancia vale desde B hasta, en forma horizontal, ¿no? Esta distancia vale 5 metros, que va a ser en sí la distancia X. 5 metros, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en este problema hay dos tramos, el tramo AB y el tramo BC. Para el tramo AB vamos a aplicar la conservación de la energía, ¿no? La energía en el punto A, energía cinética y potencial, y la energía cinética y potencial en el punto B, ¿no? Pero el tramo de B a C es un movimiento parabólico. Por lo tanto, hay que aplicar las ecuaciones del movimiento parabólico. Por ejemplo, tenemos sus datos, el tiempo que tarda y la distancia que llega, ¿no? Vamos a calcular entonces. Empecemos haciendo el tramo AB. Para el tramo AB vamos a aplicar conservación de la energía. En este problema no hay fricción, por lo tanto aplicamos, en sí tenemos para la conservación de la energía dos ecuaciones. Una sin fricción, que es la primera, esta, pero cuando hay fricción hay que aplicar la otra ecuación, ¿no? Que toma en cuenta la fuerza de fricción, es el trabajo debido a la fuerza de fricción, ¿no? Que vale Q, su valor en módulo. Entonces aplicamos la conservación de la energía sin fricción, el primer caso. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Para el tramo AB, entonces aplicamos conservación de la energía. Entonces, ¿qué dice la ecuación? Solamente nos dice que la suma de energía cinética más potencial en el punto, bueno, en este caso va a ser el punto 1 sería el punto A y el punto 2 sería el punto B, ¿no?
Reemplazando sus valores en forma general, tendríamos la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad, pero es la velocidad en el punto A, entonces cogemos la energía cinética, más la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura, pero es la altura en el punto A, y es igual a la cinética que es 1/2 de la masa por la velocidad en el punto B, porque estamos haciendo el tramo AB, ¿no? De A a B. El punto final es B, esto al cuadrado, más la potencial, la masa por la gravedad, la altura en el punto B. Es la ecuación escrita en forma completa, ¿no? Lo que podemos hacer es anular algunos términos, por ejemplo, como la velocidad en A vale 0, se va a anular. Esta velocidad en A vale 0, se anula. La altura en A no es 0, vamos a ver cuánto vale. La velocidad en B tampoco es 0, porque en el punto B esa velocidad es horizontal. La altura en B hay que ver cuál es. Solo se anula este término. Vale 0. Solamente quedaría calcular cuánto vale la altura A y la altura B. Y cuánto vale la velocidad, ¿no? La velocidad. Entonces, justamente el problema dice lo siguiente. Calcular la altura del tobogán, suponiendo que el usamiento es despreciable, o sea, no hay fricción. Entonces nos piden en sí calcular cuánto vale la altura h, ¿no? Entonces, para aplicar la conservación de la energía, principalmente para la energía potencial gravitacional, las alturas hemos indicado que se miden a partir de un nivel de referencia. Bueno, en este caso ya está aquí el nivel de referencia, está en la parte más baja, y justamente para que coincida con la altura h, ¿no?, que nos piden calcular. Pero no siempre se puede elegir ese punto. Se puede colocar en cualquier lugar esa altura o el nivel de referencia, ¿no? Y la altura podemos anular. Por ejemplo, podríamos colocar así. Si este es mi nivel de referencia, ahora vamos a colocar aquí en la parte más baja, ¿no?, el nivel de referencia. Si coloco el nivel de referencia que pase por el punto B, por ejemplo, ahí, se puede colocar, pero en ese caso la altura en B va a ser 0, ¿no? O podría colocar el nivel de referencia aquí arriba, en el punto A, que pasa por el punto A. En ese caso la altura en A sería 0. Entonces este nivel de referencia no es, se puede colocar en cualquier punto, ¿no? A partir de ese punto hay que medir la altura, ¿no? Bueno, en este caso vamos a colocar aquí abajo. Entonces quedaría así. A partir de ese nivel de referencia, medimos la altura en A, a partir de este nivel. La altura en A es justamente h, la que queremos calcular. Esta altura vamos a llamarlo la altura B, que no conocemos, ¿no? Entonces vamos a escribir, esta sería la altura en A. Bueno, no se ve. Entonces la altura en A es h. Altura en A. Vale igual a h, ¿no? Y justamente nos piden hallar cuánto vale esa altura h. La altura en B es esta altura que que no conocemos, ¿no? Esta altura. Esa altura vamos a calcular haciendo el tramo BC, pero con movimiento parabólico, ¿no? Esa es la altura, ahí coloquemos, es la altura en B, que es incógnito, ¿no? Entonces reemplazamos valores y veamos qué pasa. El primer término se ha anulado, entonces solo queda... además, la masa puede anularse. La masa, o sea, está en todos los términos, se va la masa, ¿no? La masa, aquí se va la masa. Y solo quedaría la ecuación de esta forma.
La gravedad, la altura en A vale h, reemplacemos gravedad por h directamente, igual, aquí queda un medio de la masa seguido por la velocidad en b al cuadrado, más la gravedad por la altura en b, que tampoco conocemos, ¿no? Es la ecuación. Y nuestra incógnita es hallar cuánto vale la altura h. Esta es la incógnita. Este valor tenemos que calcular. Para calcular la altura h, pueden ver que necesitamos conocer cuánto vale la velocidad en b, la gravedad es dato, y cuánto vale la altura en b. Entonces hay que calcular eso aplicando las ecuaciones del movimiento parabólico para el tramo BC. Esta que sea la ecuación, lo llamaremos la ecuación 1. La ecuación 1, ¿no? Entonces ahora nos vamos al tramo de B a C. Es un movimiento parabólico. Entonces coloquemos tramo BC. Es el tramo de B a C. Entonces este tramo hay que aplicar igual que el capítulo anteriores las ecuaciones del movimiento parabólico, ¿no? Estamos tomando como referencia, sistema de referencia, vamos a hacerlo más grande, y además para que coincida justamente con la altura en B, que sería este punto, es YB, ¿no? Veamos, las ecuaciones del movimiento parabólico son las siguientes. Vamos a copiar las ecuaciones. Ya hemos utilizado anteriormente, son las siguientes ecuaciones, ¿no? Para las componentes, primero calculamos sus componentes de la velocidad inicial, que está en función de senos y cosenos, ¿no? Ya, copiamos esta parte. Vamos a calcular cuánto valen las componentes de la velocidad inicial. A ver, ahí tenemos. Esas son las ecuaciones a aplicar. Primero aplicamos las ecuaciones. La velocidad, como la partícula sale en forma horizontal, entonces está su velocidad en el punto B, es así, ¿no? Es horizontal. Solamente tendría componente en el eje X. El ángulo va a ser del ángulo alfa de la fórmula sería 0. Entonces, este valor es la velocidad en el punto B, es la inicial, ¿no? Y va a caer con cierta velocidad en C, ¿no? Entonces emplazamos sus valores, el ángulo aquí vale 0, entonces la velocidad inicial en el eje X es igual, el valor de la velocidad inicial vale B sub B nomás, B sub B en este caso, por cos del ángulo 0. Pero cos de 0 vale 1, entonces nos da la velocidad inicial en X es la velocidad en B. La velocidad inicial en Y, bueno, va a ser a B inicial por seno. Como el ángulo vale 0, seno de 0 vale 0, entonces esto vale 0, ¿no? Esos son los componentes de la velocidad inicial, ¿no? Que hay que reemplazar las fórmulas. Entonces hemos anulado este valor, porque 0, y este valor vale 1. Entonces esto se ha ido, vale 0, y sale 0. Ya hemos calculado las componentes en el punto inicial A. Además, coloquemos los valores de las posiciones. En la posición inicial, el punto B tendría su altura, este punto B tiene la altura, la posición X inicial vale 0. Y la altura inicial sería justamente la altura en el punto B. Altura B, ¿no? En la posición final, la distancia X vale, son los 5 metros en el que llega, ¿no? Es dato este valor, 5 metros. Y la altura final vale 0, ¿no? Porque está sobre el nivel de referencia.
en el eje X, vale 0. Entonces vamos a reemplazar también los datos. Entonces las ecuaciones a aplicar por componentes serían las 4, ¿no? Empecemos por la componente en el eje X, o los 4 directamente. Solo hay que reemplazar a estas ecuaciones, ¿no? Bueno, vamos a reemplazar. A ver, la velocidad en el X sería la velocidad inicial en X, que sería la velocidad en B. X tenemos como dato. Vamos a empezar por partes. Mejor, primero hagamos para la componente en el eje X y luego para la componente en el eje Y, para poder reemplazarlos paso por paso. Es para la componente en el eje X. Primero hagamos la componente en el eje X. Reemplazando tendríamos el valor de la velocidad en X es igual, dice la velocidad inicial X, que vale velocidad en B, ¿no? Ya hemos calculado ese valor. La posición X final, en este caso vale 5 metros. 5 igual. X inicial vale 0. 0 más la velocidad en X. La velocidad en X vale velocidad en B, por la ecuación anterior, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Aunque el tiempo también es dato. El tiempo que tarda nos dan, es dato, vale 0,5 segundos. Entonces podemos reemplazar ya. Ese tiempo, entonces, aquí coloquemos el tiempo de B a C vale 0,5 segundos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a simplificar el tramo de B a C, ¿no? Entonces, reemplazando ese tiempo más, tendríamos aquí, sería igual a 0,5. Entonces, puede calcular, ya creo aquí, vale 0,5. Como ya tenemos bueno, de esta fórmula se puede calcular ya la velocidad en B. Pero primero numerémoslo. Esta que sea la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? Entonces, de la componente en dirección del eje X se calcula la velocidad en B. Entonces, de la ecuación 2, la velocidad en B va a ser igual, es 5 sobre 0,5. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la velocidad en B es 5 entre 0,5 vale 10, ¿no? Sería 10 metros segundo. Entonces, la velocidad en B había sido 10 metros sobre segundo. Justamente vamos a reemplazar este resultado a la ecuación, bueno, la ecuación anterior es 1, ¿no? Es 1. Entonces queda la ecuación 2 y 3. Este sería 2 y esta 3. Entonces aquí sería de 3. ¿Sí? Para no confundirse, esta es la ecuación 2 y 3. De 3 hemos sacado la velocidad en B. La ecuación 3, la velocidad en B, que el resultado que vale 10, que sea la ecuación 4, que vamos a reemplazar en 1, ¿no? Ahora calculamos la componente en dirección Y. Nos falta ya la altura en B. Entonces vamos a aplicar las fórmulas de las componentes en dirección del eje Y. Bueno, las principales, ¿no? Las dos principales. Entonces reemplazamos las ecuaciones en las componentes en dirección del eje Y. Tendríamos, la posición final es Y. La posición final pueden ver cuando llega hasta el punto C. Ese valor vale, la posición final vale Y 0 en el punto C, ¿no? Y 0. Y inicial es YB, ¿no? Es lo que hay que reemplazar. Entonces aquí reemplazando tendríamos Y final vale 0 igual a la velocidad inicial en Y vale 0 menos 1/2 de la gravedad por T cuadrado. Bueno, el T también es dato, ¿no? Ya después vamos a reemplazar.
Y la velocidad en y es igual a, bueno, aquí algo falta, ¿no? En la ecuación de la velocidad en y vamos a empezar, pero tenemos en cuenta lo siguiente. Nos falta aquí el término de la altura inicial. En la fórmula no está aquí y inicial, ¿no? Pues esta fórmula la hemos deducido haciendo que la altura inicial vale 0. Por tanto, hay que añadir ese término. Si no, no aparece la altura inicial. Aquí falta el término, por ahí coloquemos más la altura inicial, ¿no? Esa altura inicial nos falta. Entonces, aquí va a ser la altura inicial, vale justamente, en este problema no es 0, vale y. Es que esa fórmula la hemos deducido haciendo que la altura inicial sea en el origen, sea 0, ¿no? Por eso está así. Entonces, como no es 0, hay que tomar y inicial igual a y. Entonces, aquí falta el término. Es más, aquí vamos a usar. En sí sería de esta forma. Sería igual a 0, igual a más la altura inicial que vale y, más 0 por t, ¿no? Y la velocidad en y va a ser igual a la velocidad inicial en y vale 0 menos g por t. Entonces, de la primera podemos desemplazar el tiempo y hallar y, ¿no? Entonces, de la primera despejamos bueno, reemplazamos primero la velocidad en y no necesitamos. Si nos piden, podemos calcular. Esta que sea la ecuación, sería la ecuación 5 y 6. 5 y 6, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación 6, de 5, la altura en B va a ser igual, están restando, pasa a sumar, va a ser 1 medio de la gravedad por el tiempo, vale 0,5 segundos al cuadrado, ¿no? Bueno, calculando tendríamos a 1 medio, 9,81 la gravedad por 0,5 al cuadrado. Esta es la altura en el punto B. La altura en B es lo que necesitamos para reemplazar a la fórmula 1. Esa altura sale, a ver, sería 1 medio por 9,81 por 0,5 al cuadrado. Vale 1,226. Entonces, redondeando sería 1,23, ¿no? 1,23 con 2 decimales. Esa es la altura en el punto B. Entonces, hemos calculado la altura y la velocidad en B. Es la ecuación 7. Esta es la ecuación 7. Ahora sí ya podemos calcular la altura del tobogán. Solo reemplazando la ecuación 7 y la ecuación 4, ¿no? A la ecuación 1. Aquí vamos a empezar. Entonces, copiemos mejor esta ecuación. Entonces, reemplazando en 1 tendríamos lo siguiente. Y sería el resultado final. Esta es la ecuación justamente. Ahí, ¿no? Podemos indicar de la siguiente forma. Reemplazando en la ecuación 1. La ecuación, a ver cuál. 4 y 7, reemplazamos en 1. 4 y 7. Aquí coloquemos. Entonces, reemplazando la ecuación 4 y 7 en la ecuación 1. Se obtiene eso. Ahí está la altura que tenemos que calcular. Entonces hay que reemplazar el valor de la velocidad en B y vamos a calcular la altura. Entonces aquí vendría a ser la altura, la gravedad pasa a dividir. Entonces la altura igual a 1 medio, la gravedad pasa a dividir sobre la gravedad. La velocidad en B,
podemos reemplazar, vale 10, entonces 10 al cuadrado, más la gravedad. Aquí la gravedad está multiplicando y pasa a dividir otra gravedad, se va a anular. La altura en B es este valor 1.23, ¿no? 23. Entonces, las operaciones y tendríamos la altura H que nos pide. Aquí se va la gravedad, se va, ¿no? Es calculando, se obtiene lo siguiente. A partir de aquí calculamos y la altura del tobogán es igual, a ver, el resultado final, H es igual, a ver, calculemos, es 1/2 por la gravedad, va a ser igual por 10 al cuadrado más 1.23, ¿no? Sale 6.326, ya donde han salido 6.33. 6.33 entonces, ¿no? Entonces la altura saldría 6.33 metros. El resultado final, el valor que nos pide calcular en este ejercicio, ¿no? Esta es la altura del tobogán. El resultado final. Esta es la forma de calcular aplicando. Han visto que en este problema solo se ha aplicado la conservación de la energía para un tramo, que es el tramo AB, ¿no? Y el otro tramo hemos aplicado con las ecuaciones del movimiento parabólico. Entonces, generalmente así son los problemas. Una parte o un tramo se puede aplicar la conservación de la energía y otra parte se aplica ya sea por, como en este caso, movimiento parabólico, o puede ser dinámica, ¿no? Son diferentes tramos. Además, hemos visto que para la conservación de la energía, lo principal es medir cuánto valen las alturas en A y en B, y esas alturas se miden de este nivel de referencia. Hay que tomar en cuenta, depende del nivel de referencia, ¿no? Y las velocidades en el punto inicial y en el punto final, ¿no? En sí, estas velocidades son la rapidez, son los módulos de la velocidad. No es el vector, sino solo importa el módulo, cuánto vale, ¿no? No importa si es horizontal o tiene cierto ángulo, ¿no? Esa es la forma de aplicar. Pero al aplicar la conservación no se puede calcular directamente la altura que nos piden, la altura del tobogán. Este valor es la incógnita, pero faltaba ya velocidad en B y la altura en B, lo cual calculamos aplicando el tramo BC por las ecuaciones del movimiento de un proyectil, ¿no? Hemos calculado inicialmente las velocidades iniciales en X y Y luego calculando por las ecuaciones de las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y. Y al final reemplazamos, después de calcular la velocidad y la altura, reemplazamos en la primera ecuación y se obtiene justamente el valor de la altura del tobogán, ¿no? Y justamente es el dato que nos pedía. Vale 6.33, esa altura del tobogán. Y está medido desde la parte más baja, ¿no? Por donde colocamos el nivel de referencia. Si se colocaba el nivel de referencia, por ejemplo, en el punto B, calculaban otra altura. Tendrían que haberlo sumado la altura tendríamos que sumarse la altura en B, ¿no? Para que nos dé la altura H, ¿no? Conviene colocar entonces este nivel de referencia en este problema en la parte más baja y justamente que quede en función de la incógnita que nos pide, ¿no? Esta es la forma de calcular. ¿Alguna pregunta? ¿Me preguntas?
Y a mí me salió el resultado 6.32, no importa, ¿no? Algún momentito. Hola. Y ahora otro, si no es otro, se me no pone cuatro segundos. Es más de esos temas, el siguiente. Listo. La clase no se hizo. Gracias, chao. ¿Cuál era la pregunta? A mí el resultado de la altura me ha salido 6.32. Pero el siguiente decimal, ¿cuánto sale? Decimal 6 redondeados a 33, ¿no? Claro, redondeando con dos decimales a 83. Ya está bien. ¿No hay más preguntas? A mí me salió 6,33225. Bueno, la aceleración de la gravedad tiene que ser 9,81, ¿no? Sí. Ahí puede variar. Si coloca 9,8 va a variar, o 10 si coloca, va a variar, ¿no? Con 9,81 trabajamos la aceleración de la gravedad. La gravedad es 9.81, ¿no? Dije. Sí, 9,81. Ya no hay más preguntas, ¿no? Entonces nos vemos mañana a las 8. Vamos a ir haciendo ejemplos. Ya, chao, chao. Chao, ingeniero. Chao, chao.